Una producción pipeline es un sistema de trabajo que hace que un conjunto de personas trabajen de manera orquestada en una producción animada hasta el final. En un pipeline de una producción grande, por ejemplo Pixar, hay que fusionar todo el trabajo de manera más óptima para que todo el trabajo de las personas se encaje de tal manera que no solo haya un flujo de trabajo continuo, sino que haya una optimización del mismo. En toda producción animada, sea TV, cine y cosas así, tiene tres partes que son las siguientes: preproducción, producción y postproducción. Estas tres son muy importantes para el desarrollo de una producción animada. Bueno, los géneros cinematográficos se clasifican según elementos comunes de las películas, originalmente según sus aspectos formales, como son el ritmo, el estilo, tono y el sentimiento que les provoca al espectador. En los aspectos según su estilo o tono tenemos el drama, la comedia, el cine negro, el, la, las películas de acción, aventura, terror, cine de misterio, cine romántico, suspenso y fantasía también encaja en esto. Por su ambientación tenemos el cine histórico, el policíaco, el bélico, el de ciencia ficción, fantasía y el deportivo. Y por su formato tenemos el de animación y el de imagen real. Y por último tenemos el de culto, que este reúne a un conjunto de personas que les llama la atención eh, muchas cosas de estas y que son devotos a películas que llevan varios años y que les genera un sentimiento por esto. El storyline es una idea resumida en 5 líneas que sirve para vender el guión o la producción que se esté creando. A diferencia de la sinopsis, es fundamental al escribir el storyline, escribir el final de la historia. Por resumir, podríamos decir que el storyline es un argumento de nuestra obra expuesto en una forma muy brevemente. A continuación, el storyline tiene que tener unos parámetros para poderse escribir, que son los siguientes. Este debe contestar una serie de preguntas que son: ¿qué ocurre? ¿A quién le ocurre? ¿El conflicto que tiene? Y cómo acaba la historia. Para esto tiene que ser escrita de la siguiente manera. En la introducción, unas palabras que describan al actor principal y su posición inicial. En el desarrollo, unas palabras que expliquen cómo se llega al conflicto en sí. En el conflicto, este es el problema y lo que va a hacer que la historia llame la atención y sea atrayente. En el enfrentamiento es el conflicto que se deriva de un enfrentamiento y que le da emoción a la historia. Y el final, este es imprescindible, que es lo que ocurre, cómo se desarrolla la historia. Y hay que tener en cuenta que, a diferencia de la sinopsis, aquí se está intentando vender la historia. Y el final es muy importante, es hasta más importante que el resto del relato de la historia. Bueno, el guión técnico es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas detalladas en el guión literario. Estas van plasmadas en un documento donde el director planifica la realización de la película y anexa los relatos que escribió el guionista. El director da indicaciones claras y precisas de cómo es la división en planos, eh, el encuadre de cada uno, los movimientos de la cámara o los detalles de iluminación o los efectos de sonido.